Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Patri y mi canal es con mis manitas scrap. Hoy estamos aquí en el canal de Nuria porque quiero enseñaros el tutorial de esta cajita lámpara tan bonita que tiene por dentro un mini álbum precioso que ya hicimos en el tutorial anterior. Así que nada, esta es la segunda parte y espero que os guste. Un besito. Bueno, pues vamos a empezar y empezamos a trabajar con estas piezas que, como veis, pues son cartón contracolado. Yo ya las tengo forradas por un lado y os doy las medidas, ¿vale? Vamos a necesitar una pieza de 15,5 por 12, otra de 15,5 por 6, otra de 15,5 por 6 y otras dos de 12,5 por 6. Es decir, 12,5 por 6 son 2, de 15,5 por 6 son 2 y de 15,5 por 12 es 1, ¿vale? Entonces, nada, como os digo, yo ya las tengo forradas por un lado, que va a ser el lado interno, ¿vale? Esto va a ir así. Y luego tengo la pieza esta. Entonces lo que voy a hacer va a ser montar una cajita. Voy a poner los laterales pegados en la parte de fuera, ¿vale? Por la parte de fuera, y luego estos dos laterales más cortos igual por la parte de fuera. Lo voy a pegar fuera de cámaras y luego ya cuando lo tenga pegado os lo enseño. Bueno, ya tenemos la caja montada, ¿veis? Que está todo pegado así por fuera, alrededor de la pieza grande. Y la parte de dentro pues ya está forradita. Entonces vamos a forrar la parte de fuera y a reforzar un poco las esquinas, y para ello vamos a necesitar de primeras una pieza que nos mida 28,5, no miento, 26,5 por 18. Vamos a plegar 1 centímetro a cada lado y luego también vamos a hacer un pliegue a 7 centímetros por un lado y a 7 centímetros por otro lado. Esto queda así. Entonces vamos a doblar las marcas. Y aquí también. Vale. Vamos a comprobar que la parte central nos queda donde nos tiene que quedar y en mi caso está perfecto, así que bien. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer va a ser cortar un poco las esquinas en diagonal para que luego al remeter hacia adentro pues no nos sobre nada. Bueno, pues una vez tengamos cortadas todas las uniones donde se juntan las líneas que hemos marcado en diagonal, pues ya estaría la pieza. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser poner pegamento y ya pegar. La parte esta de aquí va a ir remetida hacia adentro, esta parte de aquí va a ir remetida hacia adentro y estos los laterales hacia aquí, hacia la parte esta de aquí. Bueno, pues esto ya ha quedado bien forradito, así que lo único que nos faltaría son estas partes de aquí. Para ello vamos a necesitar unas piezas de cartulina. Nos van a medir 12,5 por 7 y vamos a hacer un pliegue en la parte larga, 1 centímetro. Y nada, esto ya se va a pegar aquí y se remete hacia adentro para que quede todo bien remetido. Vale, pues ya tenemos nuestra cajita hecha. He comprobado que el mini álbum entraba y entra bien. Lo único que tenéis que tener en cuenta es el charm, ¿vale? La parte está de aquí. A mí yo he tenido que cambiar una arandela grande que tenía por una más chiquitita porque no había contado con el espacio que ocupa esto, así que bueno, lo he arreglado así, poniendo una arandela más chiquitita y ya está, ¿vale? Entonces, nada, y luego al meterlo pues tengo que llevarme el char para arriba y encajarlo y ya estaría. Luego, ¿qué más he hecho en la caja? Bueno, como veis he puesto aquí un lazo, porque como queda tan ajustado, pues simplemente tiramos del lazo y ya sale el álbum. He puesto aquí un
un eyelet con el lazo enganchado y nada, pues le he dado el largo que necesitaba para poder encajarlo. Y esto pues nos queda así. Vamos a hacer la segunda parte. Para la segunda parte de la caja vamos a necesitar estas piezas. Yo ya las tengo forradas por uno de los lados, como anteriormente, y os doy las medidas. Tenemos una base grande de 17,5 por 14. Luego tenemos esta pieza que nos mide 17,5 por 8 y esta va entera. Y luego estas nos miden 17,5 por 8 y va a 1,5 cm. Un marco de 1,5 cm, o sea, marcamos 1,5 cm por todos los lados y cortamos el centro de esta manera. Y luego estas dos son iguales, de 14,5 por 8, igual a 1,5 cm y vaciado. ¿Vale? Entonces, con estas vamos a hacer exactamente lo mismo que hemos hecho con la otra. Vamos a pegarlas por la parte de fuera, así. Y luego vamos a pegarlas, pero antes vamos a hacerlo de otra manera, para que nos quede, porque claro, esta parte como tenemos que tenerla en cuenta para vaciarla antes de forrarla y que quede bonita, voy a estudiar la manera de hacerlo y os cuento. Para forrar esta caja, lo primero que vamos a hacer y lo que vamos a necesitar, vamos a empezar por estas piezas que están huecas, que es de donde se nos complica un poco, entre comillas, la cosa. Y luego vamos a necesitar, yo impreso en la impresora que tengo en casa, en papel velum, este papel de la colección. Y luego en tela de encuadernar también he impreso esta página de la colección. Esto es tela de encuadernar blanca y esto es velum. Entonces vamos a coger un rotulador negro y lo que voy a hacer va a ser pintar el borde este que se nos queda interno para que no se nos vea feillo, porque ese en un principio va a ir vacío. Entonces, para que no se nos quede así feuchillo, lo vamos a pintar. Bueno, pues ya tengo pintado el interior de negro. Lo que vamos a hacer va a ser coger primero las piezas estas de tela de encuadernar, y estas nos van a medir perdonad, 2 centímetros más de lo que nos miden las piezas, ¿vale? Entonces, si esta pieza nos medía 14,5 por 18, la pieza que le corresponde de tela de encuadernar va a ser de 16,5 por 10. Y lo que vamos a hacer va a ser como marcar a 1 centímetro alrededor. ¿Vale? Y luego lo que vamos a hacer va a ser coger pegamento y vamos a pegar por la parte feuchilla así alrededor del marco. Y vamos a pegarlo en la mitad, dejando el centímetro ese que habíamos marcado alrededor libre, así. Y cuando lo tengamos pegado, lo que vamos a hacer va a ser vaciar la parte de dentro. Voy a pegar todos los demás mientras que este seca y vaciamos lo de dentro.
Vale, pues ya las tengo, ya he vaciado lo de dentro, he pasado un poco el mechero por la zona esta de dentro por si quedaba algún hilito y nada, y se ha quedado así de momento, ¿vale? Entonces ahora lo siguiente que hay que hacer va a ser pegar los velum. Los velum los he cortado a la misma medida que la pieza, ¿vale? Entonces en un principio, salvo que haya cortado mal, que bueno, que tampoco pasaría nada, se puede rectificar, que por ejemplo he cortado mal aquí. Bueno, pero rectifico la medida así un poco y pegamos por la parte negra. Por esta parte negra de aquí es por donde hay que pegar, ¿vale? Bueno, pues rectifico la medida, las pego y os digo cuál es el siguiente paso. Vale, pues ya tengo todas las piezas forradas, ya hemos puesto el velum en las que están vacías y lo que vamos a hacer ahora es el montaje, ¿vale? Como habéis visto, esto de momento no se ha cortado. Esto lo que vamos a hacer va a ser cortar en diagonal todas las piezas y ahora a la hora de pegar os digo cómo lo hacemos. Bueno, pues cuando ya tengamos las esquinas cortadas, lo que vamos a hacer va a ser remeter todas, menos una de las largas, la que va a ir justo debajo. Entonces, miramos hacia dónde queremos que vayan nuestras imágenes y una vez que ya lo sepamos, pues remetemos todas, menos la de abajo. A ver, os hago una de muestra. Ponemos pegamento en la pequeña, en una de las grandes y en la otra pequeña. Y ahora remetemos. Y ahora al otro lado, que nos queda igual. Vale. Y dejamos esta pestaña suelta. Voy a hacer lo mismo con todas las demás y cuando ya las tengamos me conecto. Vale, pues entonces lo siguiente que vamos a hacer va a ser, ya tenemos las piezas remetidas menos por uno de los lados. Las separamos a una parte, cogemos nuestra pieza central y lo que vamos a hacer va a ser posicionar nuestra caja anterior. Vale, vamos a intentar centrarla lo máximo que podamos y la vamos a pegar. Entonces, nada, ponemos pegamento, sacamos el mini álbum para que nos sea más fácil. Está bien encajado, ¿eh? Vale. Entonces ponemos pegamento aquí.
Ahora extendemos bien. Y vemos que nos hemos quedado cortos de pegamento, echamos un poquito más. Vale, y entonces cogemos y centramos. Yo creo que ahí está bastante centradito, así que más o menos ahí se va a quedar. Vale, otra cosa que vamos a necesitar va a ser una petaquita de estas, que son así como de Navidad, de lucecitas. Y esto lo vamos a poner alrededor de la caja, alrededor del centímetro este que nos sobra. Ahí es donde vamos a ir posicionando esta parte. Entonces voy a desenredarlo. Y como es así, este por lo menos es así como que tiene como alambre, yo creo que nos va a facilitar bastante el hecho de darle vueltas. Así que nada, voy a hacerlo y continuamos. Vale, pues esto tiene que quedar más o menos así, ¿vale? He ido enredando el alambre desde arriba hacia abajo, de tal manera que la petaca nos quede justo al final en una esquina, ¿vale? Esto, como la petaca tiene que salir fuera, tiene que ir en una esquina para luego intentar no pegar esa zona, ¿vale? Yo he puesto aquí cinta de doble cara, pero esto seguramente lo quite después una vez que ya esté montado. Entonces lo siguiente que vamos a hacer va a ser coger las piezas grandes y las vamos a pegar justo al ras, de esta manera. Esta pestañita va a ir remetida por aquí abajo, así, ¿vale? Y al ras de la otra parte. Entonces lo que hacemos es que ponemos pegamento en esta pestañita y en el filo de la pieza. Doblamos la pestaña, subimos el cajón y centramos. Así, presionamos y vamos montando las piezas. La siguiente pieza que voy a montar va a ser la otra pestaña grande, o sea, la otra pieza grande, esta de aquí, que es la que va a ir justo enfrente. Vale, la petaca tiene que ir luego, va a ir pegada aquí a la parte de atrás de esta pieza, por eso esta pieza está entera y no tiene ningún vaciado, ni tiene el papel de vegetal. Entonces, por eso, para luego poder pegar esto aquí y decorarlo de alguna manera para que no se vea la petaca, ¿vale? Voy a continuar fuera de cámara y cuando ya esté me vuelvo a conectar. Bueno, pues ya lo tenemos. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser intentar cubrir esta zona que está así, el salto de una caja a otra, para que no se vea feo. Entonces voy a hacer una prueba a ver si sale. Si lo estáis viendo es porque ha salido. Voy a cortar, bueno, he cortado más bien unas piezas de cartulina negra. Esta nos mide 14 centímetros por 4, dos de esas, y otras dos que nos miden 19,5 por 4. Las de 14 centímetros por 4 hay que hacerles un pliegue de 1 centímetro a cada lado,
así, en esta y en esta, y en las más largas, las que nos miden 19,5, hay que hacer un pliegue a 1 centímetro por todos los lados. Entonces, ahora hay que hacer un corte en diagonal, a ver si me sale, porque esto lo estoy haciendo según la marcha, así que a ver. Las medidas de fuera son estas, entonces, vale, y luego la de interior nos mide 15, vale, 15, y esta parte nos mide 12, 15 y 12, vale. Entonces vamos a coger una de las piezas pequeñas y vamos a medir, si medía 14, vamos a medir 1 centímetro a cada lado, para que la zona de dentro nos mida 12. Y de las grandes hemos dicho que nos medía 15. 15. Hay que hacerlo en el rectángulo del medio, ¿vale? Entonces vamos a hacer lo mismo, vamos a darle 1 centímetro aunque nos quede 15,5, y luego vamos a ver cómo lo hacemos, vale. Entonces, a ver, esto quedaría así, y esto quedaría así. Mirad, esta que es la más complicada, veis que he hecho una línea en diagonal desde la esquina del rectángulo que nos queda interior después de plegar, y a 1 centímetro hacia adentro o abajo, ¿vale? Y luego esta igual, desde el centímetro de arriba que hemos plegado al centímetro de dentro que hemos plegado también. Voy a hacer la línea. Así. Vale, entonces voy a cortar esta pieza así. Y esta otra igual. Podemos hacer incluso, la vamos a dejar así. Así nos queda esta pieza. Esta la vamos a hacer también igual luego. Y a ver, esta como la hago para que me quede como yo quiero. Bueno, de seguro aquí vamos a cortar, y aquí igual. Eso es seguro. Luego vamos a cortar el rectángulo este así. Vale, y esta igual. Vamos a cortar el rectángulo aquí y el cuadradito este que nos ha sobrado. Vale, entonces esta pieza nos queda así, y veis que tenemos aquí unas esquinitas, ¿no? Esta esquinita no la vamos a cortar, pero sí vamos a hacer una doblez hacia un lado y hacia otro. Vale, y a ver si
queda como quiero que quede. Vale, esta queda así, con las dobleces aquí. Entonces vamos a doblar aquí, doblamos aquí también. Y esta pieza tendría que ir pegada aquí. Y yo creo que sí. Y esto va remetido aquí. Esto va remetido aquí. Y esto va remetido aquí. Sí. Vale, voy a hacer estas dos igual. Y vuelvo a conectarme para ver cómo se pegan. Vale, os voy a rectificar una medida. Esta pieza larga, antes os he dicho que tenía que medir 19,5 y hacer como un pliegue a cada lado de 1 centímetro. Y en realidad no es así porque los he tenido que cortar, así que la medida exacta es de 17,5. Y entonces lo que hay que hacer es 17,5 hacia los lados y sí que plegamos arriba y abajo, ¿vale? Sobre los 4 centímetros hacemos un pliegue a cada lado de 1 centímetro. Entonces lo que hacemos es lo que hemos hecho antes, igual, marcamos 1 centímetro en la zona de dentro del centímetro plegado de abajo y unimos con el pliegue de arriba. Entonces nos sale así una esquinita. En las pequeñas hemos cortado la esquina entera, pero en esta no hay que cortar la esquina entera. En esta simplemente lo que vamos a cortar va a ser un cuadradito aquí abajo, que es el que nos marca el centímetro y el trocito del pliegue, ¿vale? Y luego este triangulito que queda aquí es el que va a ir doblado. Y aquí igual, vamos a cortar aquí abajo el centímetro ese y el cuadradito del pliegue. Entonces así ya nos queda esto y luego ya así plegamos el centímetro de arriba y el triangulito este que nos ha quedado aquí. Entonces, para pegar las piezas estas vamos a cortar un poco en diagonal al final todos los extremos. Aquí cortamos en diagonal un poco, aquí también y aquí también vamos a cortar en diagonal. Aquí y aquí. En todas las piezas. Ya las tengo, las esquinitas así en diagonal. Esta me falta, que se me ha saltado. Vale, lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a coger una de las piezas pequeñas con una de las piezas grandes. Y a ver, vamos a remeter el centímetro de abajo, el más corto, de las dos piezas. Y luego vamos a poner pegamento en el triangulito que nos dobla. En el triangulito este que se va para adelante y para atrás que dobla, ahí vamos a poner pegamento y vamos a unir una pieza con otra. ¿Vale? La parte que menos mide con la parte que menos mide. Y nos va a quedar esto. Como una esquina, como una esquinera. A ver, que lo quiero que lo veáis. Así va a quedar. Como una esquinerita. ¿Vale? Pero no, esto no. Así, vale. Vale. Perfecto. Vale, entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser pegar estas y luego vemos cómo pegamos las otras. Vamos a coger y vamos a poner pegamento en la pieza pequeña, en el centímetro este, pero por la parte de atrás. En esta parte de aquí ponemos pegamento en la parte interior. Y esta parte de aquí, damos la vuelta, va a ir pegada aquí dentro.
ver, porque esto es complicado, ¿eh? A ver. Vale, vamos a poner también, aparte de aquí, de la parte esta interior del centímetro plegado, vamos a doblar el otro centímetro de arriba y vamos a poner ahí el pegamento también. Para ver si así nos facilita un poco. Y vamos a hacer lo mismo en la otra pieza. En la parte pequeña el pegamento va a ir por dentro. Y en la parte larga el pegamento va a ir por fuera. Y ahora con paciencia hacemos que encajen las piezas. Esto de aquí. Y la otra parte va aquí. Así. Vale. Y ahora vamos a hacer lo mismo con estas dos piezas. Esta tenemos que pegarla aquí al centímetro este, al triangulito este que hay aquí. Y si no, igual no me hace falta. Bueno, si vamos a pegarlo, me voy a ayudar de una pinza para sacar el triangulito este, así un poco hacia afuera. Esto hay que hacerlo con mucha paciencia porque si no va a estar complicada la cosa. Entonces voy a poner ahí el pegamento y voy a unir estas dos piezas como hemos hecho antes. Voy a poner pegamento en el triangulito este, lo uno a esta parte de aquí voy a poner también pegamento en este otro triangulito y ahora intentamos remeterlo de alguna manera para que se junte con la otra parte. Vale, le damos la vuelta a la pieza y ponemos pegamento en el centímetro este plegado en la parte interior. Y le damos la vuelta y la otra parte de pegamento va en la parte de fuera. A ver, yo esto lo estoy haciendo para que quede bonito cuando abramos la caja y tal. Si no os molesta mucho, pues os ahorráis este paso y la complicación. A ver, yo creo que queda guay, entonces os recomiendo hacerlo. Vale, entonces meto la pestañita esta y ahora intento pegarla de alguna manera a esa parte de ahí. Y esto volvemos a hacerlo pues como antes, con paciencia.
Vale, pues esto ha quedado así. Y yo creo que ha quedado bastante bien. Vamos a mirar cómo quedan las lucecitas. Queda súper bonito. Entonces ahora, si queréis decorar esto de aquí, para que quede aún más bonito, pues se decora. Y si no, pues yo creo que así también queda muy bien. Comprobamos que nos sale el álbum. El álbum ya os dije que estaba bastante ajustado por el charm. El charm creo que lo voy a quitar, de hecho, porque si no, no me sale bien. Entonces, bueno, voy a terminar de ajustar esto para que salga bien. Voy a quitar el char y se queda así, sin más. Muy bien, pues ya está. Al final lo he decorado, ¿vale? Para que quede así como más chulo. ¿Vale? La petaca la he pegado aquí en la parte de atrás con un poco de cinta de doble cara. Y por aquí se queda así encendido. Ahora vamos a hacer la tapa, la parte de arriba. Y luego ya terminamos de decorar todo. Bueno, pues para la tapa de la caja he cogido un cartón contracolado. Lo he forrado y por la parte de aquí dentro he puesto otro cartón contracolado, ¿vale? A la medida de lo que es la apertura, para que esto encaje aquí dentro y no se nos mueva, ¿vale? La medida es de 18,5 por 14,5. Y luego esta de aquí pues hay que ir regulando según veáis. Yo fui cortando y cuando vi que encajaba fue cuando ya la pegué. Y a mí me mide 17 por 13,2 más o menos. Pero esto ya depende un poco de cómo sea vuestra apertura, porque ahí sí que puede variar un poquito, ¿vale? Vale, pues esta por un lado y ahora vamos a hacer como, yo que sé, como una especie de cápsula aquí arriba, así como para que imite un poco una nave, o bueno, esa es mi intención, que no quede tan plano todo. Y vamos a necesitar 4 piezas. Mis piezas son de cartón craft. No son tan duras como el cartón contracolado, pero por eso me vienen bien, porque son más manejables, pero tienen más dureza que una cartulina. Entonces he utilizado estas. La medida es de... Necesitamos 2 piezas. A ver, que voy a cortar esta parte de aquí, porque esta parte de aquí no nos sirve de nada. Y os doy la medida exacta. Esta y esta aquí. Vale. Vale, necesitamos 2 piezas que nos midan 18 centímetros por 7 centímetros. En la parte de que nos miden 7 centímetros tenemos que hacer un pliegue a 1 centímetro por este lado y otro centímetro por este lado. Entonces, esto una vez que queda doblado, se nos queda en medio 5 centímetros. Y de estas son 2 piezas, que son justo los 2 laterales de la caja largos, ¿vale? Ahora os digo qué más hay que hacer con estas piezas, ¿vale? Y luego necesitamos otras 2 piezas que nos van a medir 14,5 por 7. Igual, en la parte que nos miden 7 hacemos 2 pliegues de 1 centímetro, uno en la parte de arriba y otro en la parte de abajo, para que nos quede así. Y así. Ahora tenemos que hacer unas marcas y hacer unos cortes, ¿vale? Lo voy a hacer en cámara para que lo veáis. Entonces, a ver. Esto estaba
a 4 centímetros. Sí. Vale, vamos a coger nuestra regla y vamos a marcar, hacer 2 marcas en una de las partes, justo en el pliegue, de 4 centímetros por un lado y 4 centímetros por el otro lado. Vamos a unir estas marcas donde nos empieza el pliegue, desde aquí, desde esta parte del pliegue, hacia la marca. Y en el otro lado vamos a hacerlo igual. Y nos queda algo así, ¿vale? Salvando los pliegues. Vale, ahora, ¿qué hay que hacer? En una de las marcas, en mi caso va a ser en mi lado izquierdo, voy a hacer otra línea imaginaria, ¿vale? En paralelo a esta, de pues como 1 centímetro más o menos, no hace falta que sea exacto, ¿vale? Así, en la parte hacia afuera, ¿vale? Y ahora lo que vamos a hacer va a ser cortar aquí en diagonal hasta el final. ¿Vale? Y luego aquí se va a cortar en diagonal hasta aquí, ¿vale? Hasta donde está la primera línea. Y luego vamos a cortar el centímetro este plegado. ¿Vale? Nos va a quedar de momento así. Y luego, en vez de seguir este corte hacia abajo de la línea principal, vamos a seguir el corte de la segunda línea que hemos hecho. Tal que así. Para que se nos quede esta pestañita, que luego esta pestañita se va a doblar y nos va a encajar con la otra pieza que tenemos preparadas aquí. ¿Vale? Luego cortamos aquí este centímetro un poquito en diagonal y se nos queda esta pieza, ¿vale? Luego, aquí lo único que habría que hacer es, con alguna herramienta que tengáis vosotros para marcar, hacer la marca para que esto se pueda doblar. Así. ¿Vale? Entonces se nos quedaría así. Una pieza con todas estas marquitas. ¿Vale? Vamos a hacer la otra grande también, que es exactamente lo mismo. Marcamos 4 centímetros en una de las partes por el pliegue. Unimos desde la esquina del pliegue hacia la zona que hemos marcado 4 centímetros. En mi lado izquierdo hago una marca imaginaria de 1 centímetro más. Se nos vuelve a quedar así. Cojo la tijera. Mi lado derecho lo corto entero en diagonal hasta el final, incluyendo el centímetro plegado. Y en mi lado izquierdo corto el centímetro plegado hasta la primera línea. Quito el sobrante del centímetro pegado, de plegado, no pegado. Se nos queda así y corto por la segunda línea que hemos hecho. Termino de recortar un poquito estas esquinitas en diagonal. Y me ayudo de alguna herramienta
para marcar aquí el pliegue. Y se nos queda pues la otra pieza así. Vale, ya tenemos las 4 piezas y lo que vamos a hacer es unirlas. Vamos a unir una de las pestañas laterales con la otra zona que no tiene pestaña y así hasta el final. Vale, ya tenemos esta pieza montada. Luego los centímetros estos que nos quedan por aquí sueltos, vamos a poner un punto de pegamento en las esquinas para unirlas, que no nos dificulte tanto a la hora de decorar. Y las unimos y así se nos queda ya esta zona más planita para poder decorar tranquilamente. Bueno, ya tenemos la estructura hecha. Estaba comprobando que encajaba bien en la parte de aquí y sí. Entonces esto ha quedado así, esta parte de aquí ya la hemos pegado. He cortado esta pieza para ponerla aquí, para cerrar el cajoncito este. Nos mide 10 centímetros por 6,5, creo. Eso es, 10 centímetros por 6,5. Entonces, nada, esto va a ir aquí, pegado. A ver, esto como queda así tipo cajoncito por aquí, la verdad que me da pena cerrarlo del todo porque a lo mejor se podría usar como un segundo cajón o una segunda caja, pues yo que sé, para guardar lo que sea. Entonces creo que lo que voy a hacer va a ser como una bisagrita para que se abra esto así y ya está. Y así se puede aprovechar este poquito de aquí para guardar cualquier cosa. En cualquier caso, ya lo único que me queda es decorarlo todo, la caja, la parte de fuera y todo esto. Y ya cuando ya termine el proyecto, pues ya me conecto y os digo al final qué he hecho con esto, si lo he dejado abierto o cerrado. Y ya veis el resultado final. Bueno, me conecto antes de que veáis el terminado porque si al final voy a poner una puertecita para que abra porque me da pena no utilizar esta parte de aquí que nos puede valer para yo que sé, para lo que sea, para guardar lo que sea. Entonces voy a hacer, bueno, he hecho una bisagrita con un troquelado de estos, lo he marcado en la mitad para que nos haga el juego de abrir y cerrar. Y luego la tapa esta va a ir pegado nuestra bisagra aquí en el centro, por debajo, para que no se vea por arriba. Y luego cuando decoremos esto de aquí, pues tampoco se va a ver mucho porque va a quedar decorado. De todas maneras, al ser del mismo color, vamos, al ser del mismo material, pues tampoco se nota demasiado. Entonces esto va a ir pegado, una de las partes va a ir pegadas aquí, ¿vale? Y esto hay que hacerlo antes de decorar, por eso lo estoy haciendo ahora. Y luego esto aquí va a ir pegado. Luego voy a poner para reforzar esta parte de aquí un cartón contracolado que también voy a decorar. Y esto va a quedar tal que así, ¿vale? Entonces esto cuando esté cerrado pues no se va a ver, pero cuando se abra pues esto subirá para arriba, ¿vale? Entonces ahora ya sí, hasta que no esté decorado ya sí que no me vuelvo a conectar. Bueno, pues esto ya está terminado. Me ha costado. Llevo 2 días decorando
la caja porque no veía el fin de decorarla. No paraba de poner cosas y yo decía, le falta algo, le falta algo. Y al final le he puesto de todo, yo creo, menos madera, yo creo que le he puesto de todo. Bueno, la puerta que os enseñé, ¿vale? Aquí la hemos decorado con 2 planetitas que he recortado de la colección. En el tirador este hemos puesto unos charms para decorar, ¿vale? Luego en la parte de las esquinas he doblado unas esquineras que tenía metálicas así finitas y las he puesto porque yo creo que quedaban súper bonitas, así que las tenía que poner. Al igual que en el álbum he utilizado cartulina craft, negro y dorado y papeles de la colección. Por aquí está igual, ¿vale? Luego en la parte de aquí sacamos y tenemos el álbum, la cajita como ya la veíamos, ¿vale? Luego le hemos puesto unas patitas, hemos hecho unos shakers en los laterales. En la parte de atrás, en la parte de aquí abajo, hemos puesto el interruptor para encender las luces, ¿vale? Aquí la nena, no, este es el nene, ¿vale? Las lucecitas y tal. Entonces voy a poner aquí el álbum, voy a cerrar esto y os lo voy a enseñar a ver si puedo más o menos con todo el resultado. Ha quedado así súper bonita. Es que estoy enamorada de esta caja, de verdad. Creo que ha quedado genial. Y ya está, así ha quedado. Espero que os guste mucho. Ya si os animáis a hacerla, si no... Y luego, por supuesto, me etiquetáis, por favor. A mí y a Nuria, que nos encanta ver luego vuestras cositas hechas. Y pues nada, comentarme a ver qué os ha parecido. Sé que muchas de vosotras vais a pensar que es un poco difícil, pero que sepáis que si seguís el tutorial a pie de la letra, se hace, se saca, vamos. Y si tenéis cualquier duda o lo que sea, pues siempre me podéis consultar. Esto es todo por hoy, así que bueno, pues ya nos vemos en un nuevo tutorial con nueva colección y todo lo demás. Chao, chao.